La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Estamos hoy a miércoles 18 de octubre. Es la fiesta del evangelista San Lucas. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 9. Dice así: En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Querida alma contemplativa, hoy quiero decirte algo muy sencillo, muy importante, pero que con mucha frecuencia olvidamos. Que en la historia de la humanidad, en la historia de nuestras naciones, en la historia de nuestras familias, en la historia de tus seres queridos y en tu historia personal, la última palabra la tiene Dios. Estamos en un momento enormemente convulso. Ahora, con la guerra que ha estallado en Israel, en Tierra Santa, la paz mundial parece dificultarse mucho más. Hay guerras en muchos lugares del mundo y luego en otras naciones donde no hay guerra hay unas situaciones de violencia
tremendas de inseguridad en las calles por la abundancia de delitos y asesinatos que se cometen. En otros lugares el problema es aún peor, porque hay una situación de aparente tranquilidad, de aparente bienestar, pero hay una persecución enorme contra la fe, una persecución solapada, sin que se note, pero una gran persecución. Y entonces el problema es que la gente tiene de todo a nivel material, pero las personas espiritualmente están muy mal. Y eso se traduce en que viven una vida de mucho sufrimiento, no son felices, no tienen paz. Entonces la situación general en el mundo es de desaliento, la gente está desalentada, la gente está asustada, la gente está triste o la gente está enervada, la gente está enfadada. Y ante esta situación, muchas veces los cristianos nos dejamos envolver por todo esto y nos convertimos también en personas tristes, en personas desalentadas. Porque muchas veces el mundo nos convence de que la fe y la Iglesia van de capa caída, van hacia atrás, van hacia la extinción. Qué importante es que escuchemos constantemente a Jesús. Qué importante es que escuchemos constantemente a María. Qué importante es que escuchemos constantemente palabras de esperanza, palabras de alegría, palabras de fe. Qué importante. Me sorprende en este día de la fiesta del evangelista San Lucas las armas que usa Jesús para derrotar el reino de Satanás. Fíjate que Jesús tenía que extender el Evangelio a todos los confines de la tierra. Y entonces, lo que hace para extender el Evangelio a todos los confines de la tierra es enviar a un pequeño grupo de discípulos sin nada. Les envía sin dinero, les envía sin alforja, les envía sin bastón. Les dice que van como corderos en medio de lobos. Allí van unos poquitos discípulos del Señor, sin nada, sin poder económico, sin poder político, sin poder empresarial. Allá son enviados a cambiar el mundo. Y lo cambiaron.
Y el Evangelio, querida alma contemplativa, sigue siendo hoy en día la fuerza que cambia el mundo. Por eso, nosotros tenemos que ser alegres y sencillos testigos del Señor. No te creas que tienes que hacer grandes cosas. Simplemente tienes que vivir el Evangelio y comunicarlo con sencillez. Porque el Evangelio tiene dentro de sí una fuerza infinita. Cuando tú siembras la semilla del Evangelio en un corazón, eso es una bomba. Que muchas veces es una bomba que tarda mucho en explotar. Siembras la semilla y ahí se queda. Y pasa el tiempo y parece que esa semilla no hace nada. Pero la última palabra la tiene Dios. La fuerza del demonio es muy grande. La fuerza del mundo es muy grande. La fuerza de la carne es muy grande. Pero no es nada. Absolutamente nada. En comparación con la fuerza de Dios. La fuerza de Dios sí que es grande. Entonces, arriba los corazones, arriba la esperanza, arriba la alegría. Todas las situaciones adversas por las que puedas pasar en la vida, tienes que confiar en el poder de Dios. Tienes que confiar que Dios lo va a cambiar. Que estás pasando por un mal momento en tu vida, piensa que Dios te va a ayudar. Piensa que Dios te va a sacar de él. Que una persona a la que quieres mucho lo está pasando mal, piensa que Dios le va a ayudar. Piensa que Dios le va a sacar de eso. Que tu nación anda perdida. Piensa que la última palabra en la historia de tu nación la tiene el Señor. Y también en el mundo entero. Que la Virgen María nos conceda que esta verdad se nos grabe profundamente en el corazón, para que tengamos paz, para que estemos contentos. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga, María te bendiga.